Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Hoy es el aniversario de nuestra bandera. Nuestra bandera es lo que nos identifica, una de las cosas que nos identifican. Bueno, ya luego hablo pues de Hipólito y demás. Hemos tenido 12 versiones de la bandera. La primera fue la de Iturbide, del ejército trigarante, en 1821. Luego, cuando se acabó el imperio de Iturbide, en 1823, una república federal. En 1835, los conservadores modificaron la bandera. En el 1846 fueron ya los liberales. Luego en 1864 Maximiliano, la bandera del imperio. En 1867 Juárez también modificó la bandera. Don Porfis, de 1909 a 1916. De 1916 a 1934 fue una, y en 1934 Gustavo Díaz Ordaz le dio una última retocada, y la última fue en 1968 con Gustavo Díaz Ordaz, y así ha quedado la bandera. Por lo tanto, hemos tenido 12 versiones de bandera de acuerdo a lo que quieren expresar. Las banderas imperiales, las banderas republicanas federales, las banderas de la República Centralista Conservadora, la del Porfiriato, y la Revolución no le hizo ninguna modificaciones. Bueno, entonces ahí vamos a dejar la historia de las banderas. Miren, en este canalito puse un video de los dueños de limoneras que fueron a cosechar su producto, sus limones, y cuando fueron al tianguis a venderlo o a las empacadoras, les pagaban muy poco por kilo, creo que 14 pesos. Y entonces los dueños de esas cargas de limón las tiraron y dijeron que era imposible con ese precio poderle pagar al cortador y que algo les quedara a ellos, a los dueños de las parcelas de limón. En la mañana el gobernador Bedoya estuvo diciendo que lo de las limoneras y la cuestión agrícola, citrícola, estaba ya bien porque habían mandado a muchos soldados y los de la Guardia Nacional a cuidar el tianguis limonero y a también ver que no, los delincuentes no cometieran fechorías. Pero para Bedoya, el gobernador de Michoacán, es lo más natural que los dirigentes, los empresarios dirigentes de los limones, pues del tianguis limonero, hayan tenido que cerrar las oficinas porque están amenazados de muerte por los criminales. Y en ese aspecto, pues no hace nada, absolutamente nada.
Y en la mañana, un amigo de nosotros, pues ya me dijo que llegaron al empaque donde trabaja y que les dijeron que no iban a trabajar, que iban a cerrar los empaques. Y creo que así lo hicieron. Esto quiere decir que al gobernador Bedoya le vale guaje, mother, todo lo que pasa aquí. Y luego pues una burla con eso de que aquí en Apatzingán hicieron un festival internacional de cine, sin cine. Hay aquí un teatro que está bien hecho. Y ahí se presentan obras pues representan ficciones, vamos a decir, para no decir otra vez lo mismo, comedias y demás. Pues no, para hacer una parafernalia al estilo de la 4T, pusieron frente al jardín, cerca de la catedral, pues unas mamparas grandes, como las ponen para los conjuntos, para los grupos musicales. Desplegaron una pantalla grande de plástico y ya allí pasan las películas o exhiben las películas que para mucha gente pues no son interesantes, y luego pues vinieron unas personas a promover ese festival que solo en sus casas los conocen. Eso sí, una alfombra roja, allí se fotografió el regidor o quien se llama de cultura, y es todo. Entonces la gente ahí va a ver esas películas. Ya sabemos que en un festival internacional pues son películas para gente preparada, pero total, como dijeron algunos que van, bueno, pues nos vamos y nos sentamos ahí y vemos la película y nos tomamos una coca. Pues sí, eso es lo que hace. Por eso. Pero esto de la violencia es muy fuerte. Ahora, alguien me preguntaba, porque pues hoy es el aniversario del levantamiento en 2013, hace 12 años, de las autodefensas, y que diera mi opinión. Y ya me preguntó, ¿estamos mejor o peor que antes? Pues no estamos ni mejor ni peor, estamos diferente. Porque antes de las autodefensas, el grupo de los templarios había dominado completamente al estado de Michoacán, y ahí es donde se ve la debilidad de la sociedad. El grupo templario empezó a formarse en el 2006. Me tocó estar ahí en San José de Chila y ver cómo se formó, porque por allá en esa parroquia de San José de Chila se atendían los ranchos de donde eran los líderes. Los Plancarte son originarios de Holanda. El Chayo de Guanajuatillo. El Mencho de Naranjo Viejo. Y la fortaleza de El Chayo, a unos cuantos kilómetros de Guanajuatillo, y todo eso controlado por los narcos, por supuesto. Pero la organización de los templarios era como una secta. Bueno, de hecho era una secta. El Chayo era el sacerdote principal, hacían sacrificios humanos. También estaba lo del tráfico de órganos de niños y otras, y extorsiones, por supuesto, y un montón de
torturas horrorosas. Bueno, entonces ese evento también pensemos que las autodefensas nacieron por un acontecimiento fallido. Quienes se iban a levantar en armas, bueno, no en armas, quienes iban a escindirse, separarse del grupo de los templarios, eran los del Chango Méndez, que tenían su sede en La Ruana y en Las Lomas, Jalisco. Y cuando los templarios de La Ruana, que iban a apoyar esa revoltura, esa revolución, esa separación del Chayo y de la Tuta y de los Plancarte, sucedió que allá en Las Lomas, Jalisco, fue el gobierno, bueno, el Chango allá, llamó a todos sus seguidores, y como el pueblo ese de Las Lomas, Jalisco, está sobre, vamos a decir, el lomo de un cerro, que para un lado está una barranca infranqueable, y para otro, ahí empieza una barranca hacia Los Reyes, y de hecho las poblaciones que están después de la Loma Jalisco hacia Los Reyes están en una franja muy estrecha de tierra, de cerro, y a los lados están unas barrancotas, unos precipicios, porque pues parece que ahí se rajó la tierra y quedaron dos desfiladeros, dos precipicios, y quedó nada más en el lomo del cerro, que es muy estrecho, los poblados que están, que también son muy pocos. De hecho, los que dirigen ahí, pues son de Los Reyes, y uno de allí de un ranchito, que fueron autodefensas, que los conocí como cuando eran autodefensas, porque estaba yo en La Ruana, pues precisamente, y el señor cura de ahí de Las Lomas salió y me dijo que si no iba a hacer un bautismo. Y sí, fui e hice el bautismo, y las personas que estaban ahí estaban todas azorrilladas, asustadas, que ahora son grandes señores. Y ahí estaban los del bautismo, entonces pues hice el bautismo, y a mí no me importó, yo los vi, pues además parecían de poca monta. Ahora que regresé después, no, pues ya eran los caciques. Pero en aquel tiempo que se rebelaron contra los templarios, pues no eran nadie. Bueno, pero ya agarraron sangrita. Y les decía que allí hubo una gran matazón de gente por parte del gobierno, con helicópteros y con pues vehículos, y como esa franja está, vamos a decir, restringida para salir y para entrar, pues ahí los agarraron y mataron a cientos. Naturalmente que ese evento se borró de la mente de los de Las Lomas. Ese evento no sucedió, aunque algunos de los habitantes de allí los acusaron de andar con el Chango Méndez, y duraron 10 años en la cárcel y salieron hace 2 años. Les dieron 10 años por los delitos que los imputaban, que pues eran cosas muy simples. Y allá en La Ruana, pues estaban los que se iban a levantar, pero a la mera hora, huyeron
y dejaron sus casas con camionetas, armas y todo lo que tenían. Y como ya habían iniciado el levantamiento mandando por delante a unas señoras, porque en la Ruana las señoras son bravas, y ya Hipólito y Rafael, otro señor, tuvieron que hacerse cargo de encabezar el movimiento. Pero lo que hizo que el movimiento tuviera ese cambio de un grupo delincuencial contra otro fue que los templarios rodearon a la Ruana, no permitían que entrara gasolina, ni medicamentos, ni tampoco pues comida. Y ese asedio se terminó hasta que el obispo de aquel tiempo, don Miguel Patiño Velázquez, escribió una carta en octubre-noviembre que se hizo famosa y que entonces Peña Nieto mandó acá a un representante directo del gobierno de la República y se hizo cargo del Estado y ya entraron los soldados y ya se restableció pues los alimentos y hasta hicieron una campaña como siempre para arreglar aparatos electrónicos, etcétera, etcétera. Pero antes de eso es que hubo un evento muy feo. Uno fue que para pedirle al gobernador interino, que era Jesús Reina, Chucho Reina, y que fue a hacer un homenaje a allá Cuatro Caminos, a ese héroe allá de Morelos, Emiliano Zapata. Y los de la Ruana mandaron creo que a 3 camionetas. Y sí, los dejaron, pero es que aquí a la entrada de Apatzingán estaban unos retenes con muchos taxistas armados y gente que no quería que llegara nadie de allá de aquel lado de la Ruana y que no fuera nadie para allá. Pero como sea, los dejaron pasar. Y Chucho Reina no los quiso recibir y los mandó para atrás. Y antes de llegar a Apatzingán, les tendieron una emboscada a los templarios y mataron a la mayoría de las personas. Por ahí están las fotografías y todo. Y una camioneta que estaba llena de gente muerta, de redilas grande. Allí quedó una persona viva abajo de los muertos. Y cuando el señor obispo, don Miguel Patiño Velázquez, quiso saber así de un testimonio directo, pues en la Ruana estaba ese señor. Y ya cuando fue, pues entonces platicó con el señor obispo directamente. El señor obispo, don Miguel Patiño Velázquez, se interesó mucho por ayudar a la gente y sobre todo a la gente pobre. Y como los templarios iban a acabar con todos, llegaron un domingo muy de mañana, pero quién sabe qué les pasó, que a la entrada de la Ruana por el lado de Punta de Agua, como viniendo del Aguaje, les tronó un carro blindado que traían con los explosivos con que iban a dañar al pueblo. Se achicharraron, por supuesto. Y había unos 2 militares o 3 pues, que saben tirar y esos los detuvieron por un rato. Pero también se metieron a pie muchos de los sicarios para que una vez que entraran las camionetas, ellos vinieran de las afueras del pueblo hacia el centro matando a todos. Bueno, parece una fantasía, pues, pero eso era lo que querían.
Pero el pueblo fue cuando no se dejó, y unas madres que estaban ahí, pues vieron cómo mataron a uno de los esos. Es que había unas madres muy valientes y estaban en una capilla del Perpetuo Socorro a la salida de la Ruana hacia Buenavista, y ellas se fueron a la parroquia que estaba en el centro. Pues no creyeron todo lo que estaba pasando, y entonces la gente les dijo: métanse a una casa, a esa, y resulta que allá estaba uno de los sicarios, y la gente se dio cuenta y lo sacaron y lo mataron allí afuera de la casa. En la plaza mataron a otro, toda la gente, así que era como Fuente Ovejuna. Y luego nos se metieron a una platanera y le prendieron y se quemaron. Y otros que no sabían ni los caminos se fueron por diversos bordos de los canales, y allá los fueron a buscar y allá los mataron. Les quitaron las armas. Bueno, primero los confesaron, les quitaron las armas y luego los enterraron. Así que el evento de la Ruana fue lo que hizo que el pueblo fuera el que se defendió, y que los que estuvieran al frente fueran Hipólito y ese Rafael que les digo. Y ya todo lo demás ustedes lo conocen. Bueno, así estaba antes. ¿Cómo estaba antes? Digo, discúlpenme, ahora me voy a extender. Pues era todo inseguridad. Todas las personas pagaban también piso. Nadie podía decir ni hablar de nada. No, las noticias no salían. Las presidencias habían sido tomadas por los delincuentes. Los presidentes eran templarios, los jefes de la policía también. El gobernador era jefe de los templarios, el Jesús Reina. Y los comerciantes y la gente rica, entre comillas, de bien, pues los templarios los tenían bien controladitos, les sacaban dinero, los invitaban a unos banquetes o cenas y fiestas, donde todo era maravilloso. Y al decir esto no estoy haciendo comparaciones, ¿no? La realidad. Contrataban a los mejores chefs y tenían todo lo necesario, unas cocinas magníficas. Y cuando iban los invitados a los festines que se hacían allá en la fortaleza y en el aguaje, en un local que todavía está ahí enfrente, cuando uno va de aquí para allá, ahí en el jardín a mano izquierda, y tenían edecanes guapas, muy guapas, y bien vestidas, como debe de ser en un banquete como es. Luego, en las mesas, pues todas con manteles, con cubiertos, con botellas de licores y vinos muy buenos, finos, caros. En aquel tiempo se acostumbraban ya el rémino, quién sabe qué. Bueno, yo no soy bueno para eso. Y las comidas, pues, excelentes, y el trato y todo lo demás, y ahí les daba una plática el Chayo. Bueno, entonces, ese narcoestado, pues lo único que fue es que cambió de dueño. El narcoestado era de los templarios. Ahora el narcoestado es de los grupos que quedaron de esos templarios, como los de los Reyes, como los Viagras, como el H3, los de la Virgen, y todos esos grupos son hijitos de los templarios. Y ahora, junto con los delincuentes, es lo mismo,
ponen a los presidentes municipales, a los encargados del orden, a los jefes de tenencia, tienen controlada la economía, como esto de Limón, y nadie puede decir nada, y los medios de comunicación callan, no se sabe nada. Estamos igual, nada más que antes eran un solo grupo, y ahora son muchos. Y siguen las muertes, sigue todo sigue igual, nada más que ya no es tan escandaloso como en aquellos tiempos. Hablo de hace 12 años o de 14. Pero sigue todo igual y peor, porque si en aquel tiempo solo era el narcoestado de Michoacán, ahora es el narcoestado de la República Mexicana. Y los narcos se ayudan unos con otros, son los mismos, pero ya viejos, colmilludos, y ya ponen y quitan, desaparecen y torturan y matan, y aprendieron todas las técnicas horrorosas de torturas, y también pues aprendieron cómo es decir, granjearse por lo menos la simpatía o por lo menos el silencio de la iglesia. Y el señor obispo don Miguel Patiño fue el disparador para que se acabaran los templarios. Pero ahora no hay nadie, un obispo de Michoacán, que tenga una influencia verdadera, porque ya hay un sometimiento a que todo es normal y que así es, y que es mejor estar calladito y no decir nada. Bueno, ahí le voy a dejar. Mañana les digo lo de los asesinatos. Pues por supuesto que conocí, platiqué y conviví con Hipólito Mora, por supuesto. Bueno, voy a leer sus comentarios. María Pérez, buenas noches. Malena Orduña, buenas noches, padre, buenas noches. José Ábalos, buenas noches, padre José. José Luis, bendiciones para usted y fieles seguidores. Muchas gracias. Malena Orduña, salud. Adriana Chávez, saludos, buenas noches, padre José, si se escucha viendo desde Pihuamo, Jalisco. ¿Para dónde queda Pihuamo? Adriana. José Ábalos, el Vía Barroso, excelente semana para todos, bendiciones y cuídense mucho. Muchas gracias, Elvia. Gloria Rocío Comparán Arroyo, hola padre, todo lo relacionado al gobierno está podrido, hoy fue al IMSS, sí. También voy a poner un video sobre las manifestaciones de los médicos y enfermeras y cómo los maltrataron, cómo los reprimieron. Guillermo Castro, saludos, padre, Dios lo bendiga siempre. Igualmente, Maricruz, paz y bien. Buenas noches, padre José Luis, un gusto saludarlo y comentar que la 4T no le interesa hacer nada por el pueblo, solo robar y destruir instituciones. La tristeza, ¿sí? César Alemán, buenas noches, padre, saludos. Dios les bendiga a usted y a toda esta bonita comunidad. Gracias, César. María Teresa, hola, padre. Teresa Gutiérrez Serrano. Buenas noches, saludos y bendiciones para usted y para todos. Andrés González, saludos, padre. Que hagan el favor de poner likes porque hay muy pocos. Raúl Ocampo Pérez, saludos para toda la comunidad segura. Muchas gracias, Raúl. Gloria Rocío Comparán Arroyo. Perdón, padre, me equivoco.
como le decía, fui al IMSS y me mandaron a hacer un estudio de orina. Me dieron la cita hasta agosto. ¿Cómo el padre? Cada día que pasa está para llorar y me salían muy enojada. Sí, es lo que estaba pues viendo, pero la gente tiene que entender, porque ese trato que te dieron a ti lo dan a todas las personas, salvo que sean integrantes del partido de Morena, que sean importantes. Bueno, entonces ya se tiene la gente que ir desentendiendo que si le dan 2,000 o 3,000 pesos mensuales, con eso no alcanza ni para curarse. Pero ahí tienes que hacerte el análisis, allí no hay de otra. A ver cómo le haces, que Dios te ayude. El Melinda López, buenas noches, Padre José Luis, y Comunidad Segura, Paz y Bien. Armando Salcedo, buenas noches, Padre José Luis. ¿Cómo viene la cuaresma? Se me ocurrió que así como Judas entregó a Jesucristo por 30 monedas, en México tenemos a 36 millones de Judas Iscariotes que vendieron a México. Sí, así es. J. Jesús M. Bueno, Jesús M. Buenas noches, Padre José Luis, comunidad. En Jacona se escucha muy bien. Muchas gracias, Jesús M. Armando Salcedo, un país hermoso, que se pudran en el infierno. Adrián Ávila, hola, buenas noches, Padre José Luis y toda la comunidad segura. Gracias, Adriana. Eva Pérez, buenas noches, Padre. Usted es un valiente, Dios lo bendiga. No, no soy un valiente. Soy alguien que es responsable, nada más. Adriana Chávez, Padre, cuánta violencia y cuánto dolor para los pueblos, y la situación actual se va a poner peor si el gobierno sigue sin proteger a los ciudadanos. No nos va a proteger. La paz se ve muy lejana, lejanísima. María Teresa, Padre, yo me pregunto, esa gente de los cárteles, así con toda su maldad y sus millones de pesos, ¿son felices? Bueno, vamos a decir que han aceptado, bueno, su dicho es este: prefiero vivir como rey un año y no vivir como buey toda la vida. Y prefiero vivir una semana, un mes, un año como rey y no como buey. Así que su felicidad es disfrutar cada día, porque quién sabe puedan vivir después. María del Real, saludos, Padre, y buenas noches, querida comunidad. Bendiciones y oraciones, en especial para usted, Padre. Que Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe lo protejan, sí, que nos protejan a todos. Adriana Chávez, Piguamo queda a 1 hora de Ciudad Guzmán y a 1 hora de Colima y a 20 minutos de la mina rumbo a la población de Colomos. Sí, porque estuve en Villa Victoria 2 años y de ahí se van a Colima a todas las cosas. Y a veces iba con un amigo que era chofer de un no tráiler, sino de un vehículo grande a traer cosas a Colima. Y a veces pasábamos por esa mina. Adriana Chávez, que colinda con Michoacán, sí, por eso estoy diciendo que conocí ese lugar, pero ya no me acuerdo bien. Esperanza Montes, buenas noches, Padre, un saludo para usted y toda la comunidad segura, muy buenas noches para todos, igualmente. César Alemán, en las noticias dicen que todo está bien y hay operativos en los empaques
y donde trabajo yo nos sacaron y hasta nuevo aviso habrá trabajo. Sí, pues estoy diciendo que ya todas las noticias son mentirosas, todas. César, y yo que ocupo para mi salud dinero, espero en Dios que tenga trabajo pronto. Sí, pues César. Maricruz, paz y bien. Padre José Luis. Descubrieron al hijo del expresidente en una fiesta con los chapitos. ¿Qué tal? ¿Y qué tiene? Miren, ya en nuestros días, desgraciadamente, no tiene ninguna importancia que los políticos se junten con quien sea. A la gente no le importa. Bueno, por favor, pongan sus likes. Buenas noches y hasta mañana si Dios quiere.